Todavía siento en mi piel el frío helado del Canal de la Mancha aquella madrugada del 6 de junio de 1944. El oleaje golpeaba con fuerza la embarcación de desembarco que nos llevaba hacia la costa francesa, y cada sacudida hacía que nuestros estómagos se revolvieran. Algunos vomitaban en silencio, otros apretaban los dientes para no mostrar miedo, pero en nuestros ojos todos llevábamos el mismo reflejo, la certeza de que nos dirigíamos hacia algo imposible de describir. El aire estaba cargado de humedad y olor a combustible. El rugido de los motores se mezclaba con el silbido lejano de los proyectiles y con el zumbido constante de los aviones aliados que sobrevolaban el cielo nocturno. La oscuridad no nos protegía, era apenas un velo que pronto sería desgarrado por la artillería alemana. Yo sostenía mi rifle con las manos entumecidas, repitiéndome en silencio que todo era un entrenamiento más, aunque sabía que aquella mentira se rompería en cuanto la rampa descendiera. El sargento gritó órdenes que apenas escuchábamos entre el estruendo del mar. Algunos rezaban, otros murmuraban nombres de sus familias como si esas palabras pudieran servir de escudo. Yo pensé en mi padre, en su voz cuando me despidió antes de embarcar, y en la promesa que le hice de volver. En ese instante comprendí que quizá había sido una promesa vacía. Cuando al fin divisamos la costa, el mundo estalló. Los proyectores alemanes iluminaron la playa, y de inmediato la artillería comenzó a caer sobre nosotros. Columnas de agua y fuego se levantaban a pocos metros, sacudiendo la embarcación. Escuché el impacto de una bala contra el casco metálico, y el grito de un compañero que cayó al suelo con el pecho abierto. El pánico nos atravesó como un cuchillo. La rampa descendió de golpe, y lo único que vimos fue un muro de arena iluminado por el fuego enemigo. Corrimos hacia el agua, que nos llegaba hasta la cintura, helada, pesada, arrastrándonos con cada ola. A mi alrededor los hombres caían como muñecos, alcanzados por las ametralladoras que escupían fuego desde los nidos de concreto. El agua se tiñó de rojo, y cada ola nos devolvía cuerpos inertes que chocaban contra nosotros. Nadie estaba preparado para aquello. Los entrenamientos en Inglaterra habían sido juegos comparados con esa carnicería. Logré arrastrarme hasta la arena, jadeando, con los pulmones ardiendo. Me refugié tras un obstáculo antitanque de hierro, mientras las balas rebotaban a mi alrededor. El suelo vibraba con cada explosión, y la arena me cegaba los ojos. Intenté disparar, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el rifle. A mi lado, un soldado llamado Miller lloraba como un niño, repitiendo el nombre de su madre. Le tomé la mano para que se calmara, pero un instante después una explosión lo cubrió de arena y ya no lo volví a ver. La primera hora fue un caos absoluto. No había comunicación, no había coordinación. Cada uno buscaba sobrevivir unos segundos más. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de la artillería y el silbido de las balas. Vi a hombres arrastrarse sin piernas, suplicando ayuda, y a otros lanzarse al mar desesperados, prefiriendo ahogarse antes que enfrentarse a aquel infierno. Cuando por fin logramos avanzar unos metros, la noche ya no existía. Todo era fuego, humo y relámpagos de explosiones que convertían la oscuridad en un espectáculo macabro. Cada paso era una victoria. Nos arrastrábamos como animales, pegados al suelo, disparando hacia sombras que parecían invulnerables. El olor a pólvora, sangre y metal quemado era tan fuerte que me mareaba. A medianoche, cuando al fin conseguimos romper una línea de defensa, me refugié en un pequeño cráter dejado por una bomba. Allí nos agrupamos 6 hombres, todos temblando, todos con la mirada perdida. Nadie habló durante largos minutos. Solo respirábamos como bestias cansadas, mirando hacia un cielo cubierto de humo. Comprendimos que estábamos vivos, pero que la noche apenas comenzaba. Entonces me di cuenta, ningún soldado, por más valiente, fuerte o entrenado, podía estar preparado para lo que habíamos visto en esas horas. No era una batalla, era un descenso al infierno. Y ese infierno nos acompañaría mucho después de que el sol volviera a salir sobre Normandía. El avance tierra adentro comenzó cuando el sol se había ocultado tras un horizonte cubierto de humo. Apenas podíamos creer que seguíamos vivos después del desembarco, y sin embargo sabíamos que aquello era solo el inicio. Nuestros pies seguían empapados, los uniformes pesaban por la sal y el barro, y cada músculo nos gritaba que nos tumbáramos en la arena a morir de cansancio. Pero la orden era clara. Debíamos adentrarnos en Normandía, atravesar campos y setos, asegurar posiciones para que los que venían detrás no cayeran en la misma carnicería. La primera sensación fue el silencio extraño que quedó tras dejar atrás la playa. No era un silencio real,
porque aún se escuchaban cañonazos lejanos y el zumbido de aviones, pero comparado con la tormenta de fuego que acabábamos de sufrir, aquel murmullo nos parecía un descanso. Marchábamos en columnas desordenadas, sin coordinación, tropezando con cadáveres de compañeros y con los restos retorcidos de vehículos que jamás llegaron a su destino. Algunos aún tenían las manos aferradas a sus armas, otros la mirada fija en un cielo que ya no podían ver. Los esquivábamos sin mirarlos demasiado, porque detenernos en cada rostro era perder la poca fuerza que nos quedaba. Avanzamos por caminos estrechos bordeados de setos, los famosos bocajes normandos que pronto descubriríamos eran trampas mortales. Aquel paisaje verde y húmedo, que a ojos de un campesino podría parecer idílico, para nosotros se transformó en un laberinto de sombras y emboscadas. No veíamos más allá de unos metros, y cada crujido de ramas nos parecía un enemigo apuntándonos desde la oscuridad. El corazón se me salía del pecho a cada paso. La primera gran sacudida llegó cuando escuchamos el tableteo de una ametralladora alemana oculta entre los setos. Las balas silbaron a nuestro alrededor, y nos tiramos al suelo de inmediato. El barro frío me cubrió la cara, y sentí como la tierra húmeda se mezclaba con el sabor metálico de la sangre. Uno de los hombres a mi lado había recibido un disparo en la garganta y agonizaba en silencio, ahogándose en su propia vida. El fuego de respuesta fue caótico, disparábamos hacia sombras, sin saber si alcanzábamos algo. Finalmente, un par de granadas lanzadas a ciegas silenciaron el ataque. Cuando nos acercamos, encontramos cuerpos destrozados de jóvenes alemanes, algunos tan jóvenes que aún tenían la cara infantil. No eran monstruos, eran muchachos como nosotros. Y eso me golpeó más que el combate en sí. Seguimos avanzando, arrastrándonos entre charcos, atravesando granjas destruidas por la artillería naval. En una de ellas encontramos a una familia escondida en el sótano, una mujer, un anciano y dos niños pequeños. Nos miraban con los ojos enormes, temblando. No sabían si éramos salvadores o nuevas bestias que venían a arrasar su mundo. El sargento intentó tranquilizarlos con palabras torpes en francés, ofreciéndoles un poco de pan seco. La mujer lo tomó con manos temblorosas, pero sus ojos seguían llenos de miedo. Comprendí que para los civiles la guerra no tenía uniformes, solo traía destrucción sin importar de qué bando viniera. La noche avanzaba, y el cansancio se volvía insoportable. Cada paso era un suplicio, cada sombra parecía un enemigo. Nos refugiamos en los restos de un establo para reorganizarnos. Allí, a la luz débil de una linterna, vi los rostros de mis compañeros, todos pálidos, con las manos temblorosas, los ojos desorbitados. Nadie decía nada, pero todos pensábamos lo mismo, que no sobreviviríamos a la noche. Poco después escuchamos el rugido de motores. Un convoy alemán intentaba reorganizarse en la carretera cercana. Nos arrastramos hasta una zanja y esperamos, conteniendo la respiración. Cuando los camiones pasaron, el sargento nos ordenó abrir fuego. El estallido fue brutal, granadas, ráfagas de ametralladora, gritos en alemán. El camino se convirtió en un caos de fuego y sangre. Yo disparaba sin pensar, solo por instinto, hasta que mis manos quedaron entumecidas. Cuando todo terminó, la carretera estaba llena de cuerpos y de vehículos ardiendo. El olor a gasolina quemada y carne chamuscada era insoportable. Avanzamos unos metros más y encontramos una capilla semiderruida. Nos refugiamos allí para pasar el resto de la noche. El silencio era pesado, roto solo por los gemidos de los heridos y el crujido de las llamas a lo lejos. Uno de los hombres, Thompson, sacó una pequeña Biblia de su bolsillo y comenzó a leer en voz baja. No era un sermón, solo un intento de aferrarse a algo humano. Yo lo escuchaba con los ojos cerrados, y por un instante sentí que estaba lejos de allí, que el infierno era un mal sueño. Pero bastó un cañonazo lejano para devolverme a la realidad. La primera noche en Normandía fue un desfile de sombras, de explosiones y de silencios insoportables. Entendí que la playa había sido solo la puerta de entrada al verdadero infierno. Dentro, tierra adentro, cada seto, cada granja, cada camino ocultaba la muerte. Y nosotros, arrastrándonos como espectros bajo un cielo negro, comprendimos que ningún entrenamiento, ninguna palabra de los generales, nos había preparado para aquello. Cuando por fin el amanecer comenzó a dibujar una línea gris en el horizonte, yo seguía vivo, con el fusil en la mano y la mente hecha pedazos. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros cubiertos de barro, sangre y miedo. Éramos sombras de hombres, y sin embargo aún respirábamos. Pero supe, con la certeza más fría que jamás había sentido, que el infierno apenas había comenzado.
La oscuridad era tan densa que parecía tragarnos enteros. Después de horas de avance entre setos y granjas calcinadas, nos habían ordenado consolidar una posición en un pequeño cruce de caminos, apenas una intersección rodeada de matorrales y muros de piedra. Allí nos agazapamos, exhaustos, con el barro pegado a la piel y los nervios rotos por el cansancio y el miedo. No sabíamos si la línea alemana estaba a 100 metros o a 1 kilómetro, lo único cierto era que ellos también sabían que habíamos desembarcado y que no tardarían en contraatacar. El silencio de esa espera era insoportable. Cada crujido de ramas, cada suspiro del viento entre los setos nos hacía levantar el fusil y apretar el gatillo por puro reflejo. Yo sentía que mi corazón retumbaba más fuerte que las botas de mis compañeros. Apreté la culata contra mi pecho como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. A mi lado, Thompson murmuraba oraciones, mientras que Miller, el mismo que había llorado en la playa, se limitaba a mirar fijamente la oscuridad con los ojos abiertos de par en par, como si ya no pudiera cerrarlos. La primera ráfaga llegó pasada la medianoche. Un tableteo seco de ametralladora emergió de entre los setos, y de inmediato el cruce se iluminó con fogonazos de fusiles y granadas. Caí al suelo, pegando el rostro contra el barro frío, y disparé hacia las sombras sin saber si alcanzaba a alguien. Los gritos se mezclaban con el silbido de las balas. Escuché a un compañero caer a mi lado con un quejido ahogado. El suelo temblaba con cada explosión. El infierno de la playa había regresado, pero ahora estábamos atrapados tierra adentro, sin posibilidad de retroceder. La lucha duró minutos que me parecieron horas. Cuando el fuego cesó por un instante, el aire estaba saturado de humo y el hedor a pólvora nos mareaba. Nos arrastramos entre cuerpos para reorganizarnos. Algunos aún gemían, pidiendo ayuda, pero no podíamos movernos. Cualquier intento de socorrerlos nos exponía al siguiente ataque. Esa impotencia fue una de las heridas más profundas de esa noche. Tener a un camarada a pocos metros, escuchar su voz quebrada, y no poder acercarte porque la oscuridad podía escupirte la muerte en cualquier momento. Los alemanes no tardaron en volver. Granadas de mortero cayeron sobre el cruce, levantando columnas de tierra y fuego que nos lanzaban por los aires. Recuerdo haber rodado varios metros, con los oídos zumbando, la boca llena de tierra, los ojos cegados por el polvo. Cuando logré incorporarme, descubrí que uno de mis mejores amigos, Harris, yacía con el pecho abierto, la mirada perdida en el cielo nocturno. No tuve tiempo de llorarlo. Una ráfaga me obligó a tirarme de nuevo al suelo y seguir disparando. La sensación de fragilidad era absoluta. Cada segundo podía ser el último. La mente se llenaba de pensamientos absurdos. ¿Volvería a caminar descalzo por el jardín de mi casa? ¿Vería otra vez la sonrisa de mi hermana? ¿Escucharía la voz de mi madre? Y al mismo tiempo, el instinto animal me empujaba a seguir disparando, a gritar órdenes que apenas tenían sentido, a mantenerme pegado al suelo aunque todo mi cuerpo me pidiera huir. En un momento de calma, nos refugiamos en un granero semiderruido. Allí nos contaron que parte de nuestra compañía había quedado atrapada en los setos cercanos, aislada y rodeada. Algunos intentaron llegar hasta ellos, pero el fuego cruzado lo impedía. Esa noticia cayó sobre nosotros como una losa. Sabíamos que nuestros propios camaradas estaban siendo masacrados a pocos metros, y no podíamos hacer nada. En la penumbra del granero, el silencio era tan pesado que apenas podíamos respirar. Uno de los hombres, con la voz rota, dijo: «Esto no es una guerra. Es una carnicería». Nadie se atrevió a contradecirlo. El cansancio comenzaba a pasarnos factura. Los párpados nos pesaban, las manos temblaban, los músculos dolían como si lleváramos días enteros combatiendo. Pero el sueño era imposible. Cada vez que alguien cerraba los ojos, un disparo o una explosión lo devolvía a la realidad. Nos convertimos en espectros, con la mirada perdida, los labios resecos y las mentes atrapadas en un ciclo interminable de miedo y espera. A mitad de la noche, el cielo se iluminó con bengalas. Su luz verdosa reveló durante segundos el paisaje de muerte en el que estábamos atrapados. Cuerpos esparcidos entre el barro, setos arrancados por las explosiones, armas tiradas en cualquier parte. En ese instante vi algo que nunca olvidaré: un joven soldado alemán, quizá de mi misma edad, tendido a pocos metros, herido pero aún vivo. Sus ojos se cruzaron con los míos bajo la luz de la bengala. No había odio en ellos, solo el mismo miedo que me consumía a mí. Durante un segundo eterno, supe que éramos iguales, dos muchachos lanzados al infierno por decisiones que no habíamos tomado. La bengala se apagó, la oscuridad volvió a tragarnos, y no supe qué fue de él.
El resto de la noche fue una sucesión de explosiones, gritos y silencios insoportables. En un momento, un grupo de civiles apareció corriendo entre las granjas, buscando refugio. Una mujer con un niño en brazos cayó al suelo al escuchar una ráfaga, y el pequeño lloró con un sonido que me atravesó como una bala. No supe qué fue de ellos, la confusión los engulló. Comprendí entonces que Normandía no era solo nuestro infierno, también el de ellos. Cuando el amanecer comenzó a dibujar un gris pálido en el horizonte, seguíamos vivos, pero apenas quedábamos la mitad de los que habíamos llegado al cruce. Los cuerpos de nuestros compañeros formaban una línea silenciosa a nuestro alrededor. Nadie habló. Solo mirábamos hacia la luz débil que se abría paso entre el humo, sabiendo que sobrevivir a la primera noche no significaba nada. El día que comenzaba traería un infierno aún mayor. Fue en ese momento, con los ojos enrojecidos, las manos manchadas de sangre y la mente rota, cuando lo comprendí con una certeza cruel: ningún soldado, por más entrenamiento, por más discursos, estaba preparado para aquella primera noche en Normandía. Y yo, que aún respiraba, era testigo de ello. El amanecer del 7 de junio no trajo alivio, sino un nuevo rostro del mismo infierno. Cuando el horizonte comenzó a teñirse de gris y la bruma se levantó sobre los campos de Normandía, lo primero que vimos fueron los cuerpos. Decenas, centenares, esparcidos entre el barro, los setos y los cráteres. Hombres que hacía apenas unas horas habían corrido a mi lado, gritado mi nombre, compartido un cigarrillo en la oscuridad. Ahora eran figuras inmóviles, con los ojos abiertos hacia un cielo indiferente. El olor era insoportable. Una mezcla de pólvora, tierra removida y carne en descomposición que se pegaba a la garganta y al alma. Nadie decía una palabra. Caminábamos entre ellos como fantasmas, intentando no tropezar con brazos extendidos, con cascos abollados aún sujetos a cabezas que ya no miraban. Algunos sollozaban en silencio, otros apretaban los dientes hasta sangrar. Yo me repetía una y otra vez que debía seguir moviéndome, porque detenerme a mirar cada rostro me destrozaría para siempre. Nos reagrupamos en un prado abierto, rodeados por muros de piedra baja y arbustos. Apenas éramos la mitad de los que habíamos salido de la playa. El oficial que aún quedaba en pie, un teniente con el uniforme cubierto de barro y sangre seca, nos gritó que debíamos mantener la posición hasta que llegaran refuerzos. Nadie protestó, aunque todos sabíamos lo absurdo que sonaba, mantener una posición con cuerpos agotados, sin munición suficiente y con el enemigo aún presente en cada sombra. El silencio de la mañana fue roto por el primer contraataque alemán. Desde el borde de los setos comenzaron a caer morteros, levantando columnas de tierra y fuego a nuestro alrededor. Nos tiramos al suelo, apretando los cascos contra la cabeza, sintiendo como cada explosión nos desgarraba los tímpanos. Después vinieron las ráfagas de ametralladora, rápidas, cortantes, buscando a los rezagados. Disparamos de vuelta, pero era un fuego desesperado, casi ciego. El estruendo era tal que la mañana parecía convertirse en noche otra vez. A mi lado, Thompson recibió un impacto en el hombro y cayó gritando. Lo arrastré detrás de un muro de piedra mientras la sangre le manchaba todo el uniforme. Intenté detener la hemorragia con mi propia chaqueta, apretando con todas mis fuerzas, pero la sangre brotaba sin cesar. Me miró con los ojos vidriosos y me dijo con voz rota: «Diles a mis hijos que su padre no huyó». No pude responder. Apenas logré sostener su mano mientras su respiración se apagaba. Cuando la soltó, supe que otro pedazo de mí se había quedado allí para siempre. El combate continuó durante horas. Cada vez que levantábamos la cabeza, las balas silbaban a centímetros. Nos arrastrábamos por el barro, cambiábamos de posición, lanzábamos granadas hacia los setos sin saber si había alguien allí. El humo se mezclaba con la niebla matinal, y a veces no distinguíamos si disparábamos contra sombras reales o contra fantasmas creados por nuestra propia mente agotada. En medio de ese caos, vi algo que me marcó para siempre: un grupo de soldados alemanes capturados, apenas un par de adolescentes con uniformes demasiado grandes para sus cuerpos. Los traían atados las manos, con los rostros cubiertos de barro y lágrimas. Uno de ellos no debía tener más de 16 años. Nos miró con el mismo terror que yo había sentido en la playa unas horas antes. Comprendí entonces que la guerra era un espejo. Ambos lados lanzaban a sus hijos al matadero con tal de sostener una bandera. El mediodía llegó con un sol débil que apenas lograba atravesar el humo. La artillería naval seguía rugiendo desde el mar, lanzando proyectiles que sacudían la tierra bajo nuestros pies. Nos ordenaron avanzar unos metros más hacia el interior,
asegurar una granja en ruinas que servía de punto estratégico. El camino fue un suplicio. Cruzar campos abiertos bajo fuego enemigo era ofrecer nuestros cuerpos como blancos. Corríamos agachados, cayendo al suelo una y otra vez, esperando escuchar el impacto que nunca sabríamos si nos alcanzaría. Al llegar a la granja, encontramos el horror multiplicado. El establo estaba lleno de cuerpos de civiles que habían buscado refugio y habían sido alcanzados por las explosiones. Una mujer yacía con su hijo pequeño aún entre los brazos, como si hubiera intentado protegerlo del fuego que lo devoró todo. Nos quedamos petrificados. Un soldado a mi lado vomitó en silencio. Yo cerré los ojos, apreté los dientes y supe que aquella imagen me perseguiría para siempre. La tarde fue una sucesión de disparos, explosiones y órdenes gritadas. Algunos soldados comenzaron a perder la cordura. Miller, que había sobrevivido de milagro en la playa, se levantó de repente en medio del fuego abierto, gritando el nombre de su madre. Intentamos detenerlo, pero fue abatido por una ráfaga antes de dar 5 pasos. Su cuerpo quedó tendido en medio del campo, y nadie pudo recuperarlo. El silencio que siguió fue aún más cruel que el propio disparo. Al caer la noche, nos encontrábamos atrincherados en los restos de la granja. El barro nos cubría hasta las rodillas, el frío nos calaba, y el miedo nos atenazaba cada músculo. Algunos hombres lloraban en silencio, otros mascullaban maldiciones. Yo miraba mis manos ensangrentadas y pensaba que ya no eran mías, que pertenecían a un fantasma que había tomado mi lugar. En ese instante, cuando el cielo se oscurecía de nuevo y las bengalas iluminaban el horizonte, comprendí que la primera noche había sido solo el inicio, y que el infierno no tenía fin claro. Sobrevivir al amanecer no significaba escapar, era apenas entrar en un círculo más profundo de sufrimiento. Y supe con una certeza helada que ningún soldado, por más fuerte que creyera ser, estaba preparado para enfrentar no solo la muerte inmediata, sino la tortura lenta de seguir viviendo entre los gritos y las ruinas. Si alguien me hubiera dicho, antes de pisar la arena de Omaha, que lo más difícil no sería la playa sino lo que venía después, quizá lo habría tomado por un loco. Pero lo comprendí en los días siguientes, y sobre todo en esa segunda noche, cuando nos adentramos en el corazón de Normandía y descubrimos que los setos, esos muros verdes y húmedos que rodeaban cada campo, eran fortalezas vivas. Allí, el enemigo nos esperaba oculto, invisible, y cada metro de terreno costaba decenas de vidas. Avanzábamos arrastrándonos por senderos estrechos, con la espalda encorvada, los fusiles listos, los ojos clavados en la oscuridad. Los setos eran tan altos y densos que apenas dejaban pasar la luz. El aire estaba cargado de humedad y del olor dulzón de la hierba aplastada por las explosiones. En ese silencio, cualquier crujido parecía un disparo. Y entonces llegaba el verdadero disparo, un fogonazo desde la sombra, un grito, un cuerpo que caía sin que supiéramos de dónde venía el ataque. Esa noche perdimos a 3 hombres en cuestión de minutos. Un francotirador alemán había encontrado un ángulo perfecto desde un granero semiderruido. Disparaba con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cada bala encontraba un cuerpo. Lo buscamos desesperados, disparando contra las ventanas, contra los muros, hasta que un mortero aliado redujo el granero a escombros. Cuando nos acercamos, encontramos el cuerpo de un joven con el uniforme alemán, apenas 17 años. En su bolsillo, una fotografía de sus padres y una hermana pequeña. Lo miré con rabia y con compasión al mismo tiempo. Aquel chico podía haber sido yo, podía haber sido cualquiera. El hambre y el cansancio nos devoraban. Apenas recibíamos raciones, un trozo de galleta dura, un sorbo de agua turbia. Nos movíamos como espectros, con la boca reseca y el estómago vacío. Y, sin embargo, teníamos que seguir, porque detenerse era convertirse en blanco fácil. Los alemanes habían minado algunos senderos. Una explosión destrozó a un grupo de compañeros que caminaban a pocos metros de mí. El suelo se abrió bajo sus pies, levantando una columna de tierra y sangre. Corrimos a cubrirnos, pero lo único que pudimos hacer fue escuchar sus gritos apagarse lentamente. Las minas eran un enemigo invisible, más cruel que cualquier soldado. Al llegar a una aldea pequeña, encontramos a varios civiles escondidos en un sótano. Sus rostros reflejaban un terror indescriptible. Una anciana lloraba en silencio mientras sostenía un rosario entre las manos. Un hombre joven nos suplicó en francés que no se llevaran a su familia. Intentamos calmarlos, darles un poco de comida, pero ¿qué podíamos ofrecerles si apenas teníamos lo suficiente para nosotros? Ese encuentro me marcó profundamente,
ellos no nos veían como salvadores, sino como otra ola de destrucción que arrasaba su mundo. La resistencia alemana en los setos era brutal. No había frente definido, no había líneas claras. Era una guerra de emboscadas, de disparos desde la sombra, de explosiones que surgían de la nada. Cada granja era una fortaleza, cada curva un infierno. Nos arrastrábamos entre cadáveres de vacas hinchadas por el calor, con el hedor penetrando en la garganta. El zumbido de las moscas era constante, un recordatorio de que la muerte estaba en todas partes. Uno de los momentos más duros llegó cuando intentamos tomar una colina baja cubierta de arbustos. Creímos que estaba desierta, pero al subir, una lluvia de granadas nos obligó a tirarnos al suelo. Los gritos llenaron el aire, los cuerpos rodaron colina abajo. Disparamos hacia arriba, sin ver nada, solo sombras moviéndose entre el humo. Al final, un grupo de tanques Sherman logró apoyarnos, y la colina quedó en nuestras manos. Pero al llegar a la cima, comprendimos el precio, decenas de cuerpos destrozados, el suelo cubierto de sangre. Y todo por un pedazo de tierra que al día siguiente podría volver a cambiar de dueño. En esas horas comprendí que la verdadera tortura no era solo el miedo a morir, sino el cansancio inhumano. Caminábamos como autómatas, dormíamos unos minutos apoyados en cualquier muro, despertando de golpe al menor ruido. Nuestros ojos ardían de sueño, nuestros músculos estaban rígidos, pero teníamos que seguir. Cada paso era un acto de voluntad pura, una lucha contra el deseo de tirarse al suelo y rendirse al agotamiento. Esa noche, mientras nos refugiábamos en una granja abandonada, Thompson, que había sobrevivido de milagro a la playa y al cruce de caminos, me confesó en voz baja que ya no quería seguir. «Esto no es vida», dijo, con la mirada perdida. «Prefiero una bala que otra noche como esta». Lo miré sin saber qué responder. Yo también lo había pensado en silencio. Pero la voluntad de seguir, aunque fuera un paso más, nos mantenía respirando. Los gritos de los heridos llenaban la noche. Algunos pedían agua, otros suplicaban por sus madres, otros simplemente gemían hasta apagarse. Intentábamos ayudarlos, pero nuestras manos estaban vacías, sin vendajes, sin medicinas. Solo podíamos apretar sus manos y quedarnos con ellos hasta el final. Esa impotencia era un peso insoportable. Cuando finalmente amaneció, estábamos cubiertos de barro, sangre y lágrimas. Miramos alrededor y vimos que apenas quedábamos unos cuantos de la compañía original. El paisaje era desolador, setos destrozados, casas en ruinas, cadáveres de hombres y animales por todas partes. El aire olía a muerte y a humo. Y en ese amanecer, comprendí con una certeza helada que la primera noche en Normandía había sido solo la puerta de entrada al verdadero infierno. El infierno no estaba en la playa, ni siquiera en las ametralladoras alemanas, sino en la lucha interminable por cada metro de tierra, en la incertidumbre de no saber si sobreviviríamos otro día, en el silencio de los civiles que nos miraban como sombras. Porque allí, entre los setos y los cadáveres, descubrí que ningún soldado estaba preparado para aquello. Ninguno. Si alguien me preguntara cómo eran los días que siguieron a aquella primera noche, le respondería que eran un solo día interminable, una sucesión de horas sin nombre ni rostro, donde el tiempo se disolvía en humo, barro y sangre. No había amaneceres que trajeran esperanza, ni noches que ofrecieran descanso. Era un círculo vicioso de disparos, explosiones, gritos y silencios insoportables. Los bocajes de Normandía se convirtieron en nuestro laberinto, un infierno verde donde cada arbusto podía ocultar la muerte. Caminábamos encorvados, con los ojos fijos en los setos, los dedos crispados en el gatillo, los nervios a punto de romperse. Cada crujido de ramas, cada movimiento del viento nos hacía disparar sin pensar, y más de una vez descubrimos que habíamos vaciado cargadores contra la nada. El enemigo estaba allí, lo sabíamos, pero invisible, paciente, esperando el momento justo para asestar el golpe. Esa invisibilidad nos devoraba más que las balas. Vivíamos con la certeza de que en cualquier segundo el aire podía llenarse de fuego y que nuestro cuerpo podía quedar tendido entre la hierba húmeda. Los francotiradores eran nuestro tormento constante. Uno solo podía detener el avance de toda una compañía. Se ocultaban en graneros, en árboles, en los rincones más inesperados. Bastaba el eco de un disparo para que un hombre cayera al suelo con la cabeza abierta, y entonces todos nos lanzábamos al barro buscando cobertura. Pasábamos horas enteras sin movernos, sin atrevernos a levantar la cabeza, hasta que alguien lograba localizar la fuente del disparo y lanzábamos granadas o llamábamos a la artillería. Más de una vez descubrimos que era un muchacho alemán,
con los ojos tan asustados como los nuestros. Y cada vez, el odio se mezclaba con la compasión, dejándonos una cicatriz invisible que nunca sanaría. El hambre y el cansancio se convirtieron en armas más mortales que las balas. Nuestras raciones eran mínimas, un trozo de galleta dura, un sorbo de agua turbia que sabía a óxido. El estómago rugía día y noche, y el sueño nos caía sobre los párpados como plomo. Pero dormir era imposible. Cada vez que intentábamos cerrar los ojos, un disparo, una explosión o un grito nos devolvía a la realidad. Caminábamos como zombis, con los pies hinchados, las manos temblorosas y la mente deshecha. Algunos hombres comenzaron a delirar. Veían a sus familias entre los setos, escuchaban voces que no existían, hablaban con camaradas que habían muerto en la playa. Esa locura silenciosa era contagiosa, bastaba mirar los ojos de un compañero para ver el vacío que crecía en su interior. Recuerdo una noche especialmente cruel. Estábamos atrincherados en una línea improvisada, con el barro hasta las rodillas. La lluvia caía sin cesar, empapando nuestras ropas y convirtiendo la tierra en un lodazal pestilente. No teníamos refugio, solo la promesa de que los refuerzos llegarían al amanecer. Pasamos horas acurrucados, temblando, con los dientes castañeteando, mientras los alemanes lanzaban bengalas que iluminaban el campo con un resplandor fantasmal. En esa luz verdosa, veíamos los cuerpos hinchados de los caídos, los ojos abiertos, las manos crispadas, y comprendíamos que podíamos ser los siguientes en cuestión de segundos. Fue esa noche cuando escuché por primera vez a un hombre romperse de verdad. Se llamaba Carter, un chico de Iowa que había tocado la armónica en el barco camino a Francia. Siempre sonreía, siempre intentaba levantar la moral. Pero en esa trinchera, bajo la lluvia, comenzó a reír a carcajadas, una risa histérica que nos heló la sangre. Se levantó, con el fusil en alto, gritando que iba a matar a todos los alemanes del mundo. Lo agarramos entre varios, lo derribamos en el barro, y lo mantuvimos allí mientras lloraba como un niño. Esa imagen se me quedó grabada, incluso el más fuerte podía quebrarse en cualquier momento. En medio de ese horror, había destellos extraños de humanidad que nos mantenían vivos. Recuerdo que una tarde encontramos a un granjero francés escondido en su sótano con su hija pequeña. Nos ofreció un poco de leche en un cuenco, lo único que le quedaba. La compartimos entre 10 hombres, sorbo a sorbo, como si fuera un tesoro. Esa leche tibia nos supo más dulce que cualquier banquete. Y en los ojos de aquella niña, que nos miraba con una mezcla de miedo y curiosidad, descubrimos por un instante que aún había vida más allá de la guerra. Fue un respiro fugaz, pero suficiente para recordarnos que no todo estaba perdido. Los combates cuerpo a cuerpo eran inevitables. En los setos, en las granjas, en los pueblos destruidos, terminábamos chocando cara a cara con el enemigo. Disparos a quemarropa, bayonetas, cuchillos, incluso piedras. El miedo nos transformaba en animales, y después de cada choque quedábamos exhaustos, con la respiración entrecortada, las manos temblando y la mente en blanco. Mirábamos los cuerpos en el suelo y sabíamos que ellos también habían tenido miedo, que ellos también habían soñado con volver a casa. Esa conciencia era insoportable. Con el paso de los días, dejamos de contar el tiempo. Ya no sabíamos si era martes o viernes, si llevábamos 2 o 10 noches en Normandía. El mundo se reducía a unos pocos metros de barro, a los rostros de los hombres a nuestro lado, a los disparos que podían surgir en cualquier momento. El futuro no existía, solo el presente insoportable de sobrevivir un minuto más. Y sin embargo, seguíamos respirando. Cada día que pasábamos en ese infierno era una victoria mínima, invisible para el mundo, pero gigantesca para nosotros. Porque cada amanecer significaba que aún estábamos allí, que aún no nos habían borrado del mapa. Y cada noche, al cerrar los ojos por unos segundos, recordaba aquella primera madrugada en la playa, el agua helada, los gritos, el fuego, y comprendía que ese había sido solo el inicio de un camino que no tenía final claro. En los bocajes de Normandía aprendí que la guerra no era una sucesión de batallas gloriosas, sino un desgaste lento, brutal, que te arrancaba la humanidad a pedazos. Aprendí que ningún hombre podía mantenerse entero bajo ese peso, que todos estábamos condenados a rompernos de alguna forma. Y comprendí, con la certeza más cruel, que ningún soldado estaba preparado para aquel infierno, porque ese infierno no terminaba al caer la noche, ni al llegar el amanecer. Era eterno, y lo llevábamos dentro de nosotros. Han pasado años, décadas incluso, desde aquella primera noche en Normandía, y todavía, cuando cierro los ojos, regreso al mismo lugar,
la arena húmeda pegándose a mis manos, el rugido de los cañones, el agua salada mezclada con sangre, los gritos de hombres que ya no respiran. La vida siguió, las ciudades se reconstruyeron, los uniformes se guardaron en baúles, los discursos hablaron de victoria y libertad, pero para mí la guerra no terminó jamás. Sigue viva, incrustada en mi piel, en mis recuerdos, en cada silencio que me envuelve al caer la noche. Después de aquella primera madrugada, sobreviví a más días de combate en Normandía, atravesamos pueblos convertidos en cenizas, granjas que ardían como hogueras en la oscuridad, campos que se convirtieron en cementerios improvisados. Vi avanzar a nuestros tanques entre los setos, vi caer a camaradas que me habían jurado que volveríamos juntos a casa, vi a civiles huyendo con lo poco que podían cargar en sus manos. Sobreviví, sí, pero cada paso que di me fue arrancando pedazos de alma. No recuerdo un solo día en que me sintiera vivo por completo, la guerra nos mantenía en pie con el cuerpo, pero nos iba vaciando por dentro. Al regresar a mi país, me recibieron como a un héroe. Hubo aplausos, banderas, discursos, abrazos. Me entregaron medallas que guardo en un cajón polvoriento, porque cada vez que las miro no veo gloria, sino cadáveres en la arena, miradas apagadas en los bocajes, sonrisas que se extinguieron en un instante. La gente quería escuchar historias de valentía, de triunfos, de cómo liberamos Europa del yugo nazi. Yo asentía, sonreía, decía lo que querían oír. Pero dentro de mí guardaba un secreto imposible de compartir, que la primera noche en Normandía no fue una victoria, sino el nacimiento de un infierno del que nunca saldríamos realmente. Mis sueños nunca volvieron a ser míos. Durante años desperté empapado en sudor, escuchando en mi mente las ráfagas de ametralladora, sintiendo el frío del agua hasta la cintura, el olor a pólvora, el temblor de la tierra bajo los morteros. En la oscuridad de mi habitación, seguía escuchando a Miller gritar el nombre de su madre, a Thompson susurrar que le dijera a sus hijos que no huyó, a Carter reír como un loco antes de derrumbarse en mis brazos. Los muertos nunca se fueron, caminaron conmigo en silencio, recordándome que yo estaba vivo porque ellos no tuvieron esa suerte. Aprendí a disimular. A caminar entre la gente, a trabajar, a formar una familia, a sonreír cuando me pedían que sonriera. Pero dentro de mí, cada ruido fuerte me devolvía a la playa, cada sombra me recordaba un francotirador oculto, cada noche era una repetición de la misma pesadilla. Nadie lo sabía. Nadie quería saberlo. El mundo quería héroes, no fantasmas. Con los años, he comprendido que lo que nos destrozó no fue solo la violencia del combate, sino el silencio que vino después. La gente habla de victorias, de fechas gloriosas, de mapas que cambiaron de color. Pero yo pienso en los ojos de un muchacho alemán que me miró bajo la luz de una bengala, en la niña francesa que nos dio un sorbo de leche mientras temblaba de miedo, en los cuerpos hinchados bajo la lluvia, en el barro que nos tragaba. Pienso en lo que nunca apareció en los libros, en lo que quedó enterrado en la memoria de quienes aún respiramos, y sé que esa verdad pesa más que cualquier medalla. La primera noche en Normandía me enseñó que la guerra no es heroísmo ni honor, sino miedo puro, cansancio inhumano, locura contenida. Que ningún soldado, por más entrenamiento, disciplina o valor que tenga, está preparado para ver a sus amigos morir uno tras otro, para avanzar sobre cuerpos conocidos, para escuchar a un niño llorar en medio de una granja ardiendo. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar, pero es la única verdad que conozco. Ahora, viejo y cansado, sentado frente a estas páginas, sé que mi deber no es callar, sino contar. Contar que sobrevivir no fue una victoria, sino una condena. Que la guerra siguió dentro de mí, como una herida que nunca cicatrizó. Que cada silencio es un eco de aquella primera noche, y que mientras yo recuerde, ella seguirá viva. Y así, en este último aliento de memoria, lo repito con la certeza de quien ya no espera absolución ni gloria. En la primera noche en Normandía descubrí que ningún soldado estaba preparado para aquel infierno. Y aunque los años hayan pasado, ese infierno aún arde dentro de mí.